con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. 21. Y amó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Miren, mis hermanos, yo con este tema lloré, fíjense, porque dije cuánta gente viviera tan bien, con una abundancia sana, bien bendecida, prosperada, pero como se mantiene prefiriendo las cosas del mundo, traspasan la gloria de Dios. La traspasan. ¿Y qué puede hacer Dios ahí en ese momento? Con tristeza ve que se tiene que alejar, ¿ves? De un país que empezó toda su estructura mundial con la palabra de Dios. Y ahora han prohibido que se lea la palabra en las escuelas y colegios. Dice que triste. Como dijo Pablo, después de ser yo heraldo, vengo a ser ¿qué? Eliminado. Ya veo, así hizo Dios con Estados Unidos ahora. Vea que da tristeza. O a usted no le da tristeza que pase eso. Que después de ser Venezuela un país tan bendecido con el petróleo, terminó en una pobreza extrema. ¿Y qué han hecho los presidentes de Venezuela? Traspasaron la gloria de Dios, empezaron a consultar con brujos, adivinos, hechiceros y ocultistas. Y habiendo un Dios vivo y poderoso, no lo tomaron en cuenta. Así es como se traspasa la gloria de Dios, denigrando a una madre de una manera tan soez. Se traspasa la gloria de Dios después de que nos estén quejando. Ya veo después, ¿por qué será que no me va bien, que no prospero? Porque no pueden prosperar jamás. Hablando del Padre, mis hermanos, en un CD que yo di pues en un tema del Día del Padre, ¿sabe por qué no tenemos que hablar de nuestro Padre? Porque su Padre ya le dio todo a usted, aunque usted diga que no le dejó nada. Yo no conocía a mi mamá de chiquita, pero ya me había dado toda. Me dio su genética, que es todo lo que ella es. ¿Qué más me podía dar? ¿Ya vio? Yo tengo mucho de mi madre y tengo mucho de mi padre. Ya me dieron toda su genética, es lo más valioso que usted puede tener en su vida. Y si usted honra a esas personas, Dios le va a dar lo mejor de ellos y no lo peor. Pero si los deshonra, le va a dar lo peor de ellos. Y su mamá era una mujer tan exitosa para el negocio, pero era con defectos muy feos. Eso es lo que saca usted o desarrolla, ¿ve? Es una cosa seria. Y está comprobado, mis hermanos. Uno no puede juzgar a un padre. Es que, mis hermanos, es mi testimonio para poder hablar del papá y la mamá. A mí esos testimonios no me gustan. Cuando miro que están hablando de los papás, pero ¿por qué están hablando de ellos si tienen la sangre de ellos? La sangre de esa madre y de ese padre estará sobre ustedes. Y está en lo peor, ¿ves? Y por eso mucha gente, en vez de sacar lo mejor del papá, trabajador, emprendedor, saca lo bolo de él. Fíjese, ¿verdad? ¿Quién dice que es cierto eso? Observe a la gente, mis hermanos, que tiene problemas, obsérvela. Yo solo la oigo, digo, sin pobrecito, mi patrón, dije, piensa que el pobre soy yo. Sí. Vamos a ver ahora 1 Samuel 5. Reina Valera. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto. Yo quiero que oigan, mis hermanos, semejante disparate que hicieron.
¿Dónde metieron el arca de Dios? Y se me va a decir una cosa. Yo una vez regañé muy duro a una persona que vi que eso estaba todo empolvado. Porque esta representa el arca. Dejemos que Dios está en mí, pero represente el arca. ¿Y por qué la tenían toda empolvada ahí, metida hasta atrás? ¿Quién sabe que yo sí regañé muy duro a la persona? ¿Ah? ¿Es cierto, Mirna? ¿Y cómo se les ocurre tener esa arca que representa la presencia de Dios así? Tienen tan en poco la presencia de Dios, ese símbolo que pertenece a esa presencia. ¿Estamos entendiendo? No podemos estar ahí tirando ahí, dejándola. Entonces le dije que me la llevaron, ¿verdad, Mirna? Y la pintaron otra vez. No puedo permitir eso. No puedo permitir eso, le dije. Porque tenemos que respetar a Dios, tenemos que respetar lo que, fíjese que por ejemplo en muchos lugares es prohibido pasar aquí, porque es donde se para sacerdote. Tenemos que tener mucho respeto por las cosas santas, porque si no estoy prevaricando. Como que yo me robe esta Biblia y es de la Biblia de la hermana. Esa es una prevaricación porque es un instrumento santo y que yo me lo lleve. Yo no puedo hacer eso, mis hermanos. Y si estoy en un evento y dejo una Biblia que ahí, rápidamente llamarme a la persona, mire, pastora Maite dejó su Biblia, para que yo pague un taxi y la vaya a traer, pero no hacerme la tonta y hasta que se le dé la gana de entregármela. Eso no se puede hacer, porque son cosas santas. Primera de Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios. Mis hermanos, ¿quién interpreta eso que estaba diciendo ahí? ¿Quién lo interpreta? Es que hay que tener, como decirle, como perspicacia espiritual para interpretarlo. Dice, pues, solo quiero que regrese un versículo. Pidámosle eso a Dios para interpretar exactamente qué nos está diciendo Dios. ¿Qué dioses ajenos tiene usted? ¿Quién me dice qué dioses ajenos existen? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Pero qué Dios ajeno hay? ¿Ah? El dinero, el trabajo, ¿qué más? Es que no pude venir porque mi hijo me invitó a un almuerzo. Dígale a su hijo que vaya primero con usted a la iglesia, después se van de aquí a almorzar. ¿Es cierto o no? Que quiero celebrar el cumpleaños de mi hija, primero viene conmigo a la iglesia para que aquí venga a oír palabra, después con todo gusto te voy contigo a almorzar. Porque primero se honra a Dios, primero. Sí. Ahora interprete lo que hace Dios con lo que usted tiene, sus dioses. ¿Qué hace Dios con sus dioses? Por favor, óigalo. Ay, fíjese, pastora, que no sé por qué me quedé sin nada elemental. Mire, mis hermanos, voy a contar una historia porque a mí me consta, porque yo la viví con esa persona. Y un día iba pues donde una señora que me cosiera unos trajes, porque hacía unos trajes preciosos. Y le decía, mire, sus hijas están casadas con misioneros, ¿por qué no va a la iglesia? Ay, es que Miguelito, fíjese que como es mi vida, tengo que atenderlo. Y un día llego y me dice que Miguelito está muriéndose de problemas de riñones.
sabe que si pídale a Dios que lo sane, pero vaya a la iglesia para que oren por él los hermanos. Ay, no, es que no lo puedo dejar solo. ¿Por qué no ora por él? Bueno, voy a orar por él, pero prométale a Dios que usted va a buscar a Dios. Porque no lo busque como que es bombero. Bueno, pues me dijo que estaba bueno, oramos por él y el Señor sanó totalmente. Mis hermanos, y después llegué y le dije, ¿y ha ido a la iglesia? Ay, no, me dijo, es que pobre Miguelito, dice que está tan feliz que quiere que lo acompañe a todos lados a pasear. Ah, pues qué bueno, dije yo. Y andaba ella con él feliz. Y otra vez yo como cada 6 meses llegaba a hacer ropa. Mira, dije, ¿y qué pasó con Miguelito? Ay, está grave, doña Maite, ahí en el no sé qué hospital. Y mire, ¿por qué no va a orar por él? No, le dije, porque yo se lo advertí. ¿Qué quieren que pasó con Miguelito? Pues Dios hizo lo que hace con los dioses ajenos. Se lo llevó. Y no hubo quien lo rescatara. ¿Ve? Hay gente que se ora por ella, y no sana. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que está pendiente de parte de Dios. Él a los dioses ajenos los doblega y los pone de cabeza, le quita la cabeza. ¿Qué significa quitar la cabeza? Les quita la autoridad, la bendición y la unción. Y le quita las manos. ¿Qué significa eso? Es que es una cosa tan clara. ¿Me? ¿Le quita qué? Usted le quitan las habilidades, no tiene nada que hacer. ¿Y qué hago? No se le viene nada que hacerme. No se le ocurre nada. Porque sus habilidades están cortadas. Y si están cortadas por Dios, no se le ocurre nada. Si fue usted por descuidado, sí, pero cuando Dios corta, corta. Bueno, esta por su marido no me va a servir ni nada. Y el marido viene borracho y todo, pues mejor se lo quito, pues ¿para qué lo quiere? Primera de Samuel 5:2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. ¿Ya vio? O se postra usted delante de Dios o postra lo que tiene usted delante de Dios. Porque con Dios no se juega, ¿me? ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo hizo conmigo Dios. Yo me creía la muy inteligente, la muy lista, que era reinteligente y que me llamaban de todas las empresas. Pero Dios dijo, ajá, esta la estoy llamando para servirme y se hace la disimular. No me dio trabajo 2 años, ¿sí? Yo tengo buenas amistades, familia que tiene pues, empresas y todo, y no me dieron trabajo. Yo decía, pero ¿por qué no me dan mis tíos si son empresarios, gerente general, presidente de tal compañía? Ay, mi hija, bate que no hay, porque Dios me había cerrado las puertas. Y me decían que sirviera a Dios, es que yo quiero trabajar, si para eso tengo varios títulos universitarios. Hasta que doblegué mi corazón y reconocí que el reino de los hombres domina sobre el hombre. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije que de ahí en adelante yo iba a tener mi prioridad. Primero Dios, después cualquier cosa. Pero ya no quería servir por mi trabajo, fíjese. Ay, es que tengo que estar en la empresa, porque el trabajo de auditor es muy, el hermano pues Juan Antonio sabe que es cierto, quita mucho tiempo cuando son cierres fiscales. Está uno metido allá hasta las 11 de la noche, ¿eh? Y entonces yo no tenía tiempo para nada, estamos entendiendo, y me lo quitó. Y cuando ya pues trató conmigo y me pedí perdón a Dios, me llevó a una empresa de una manera sorpresiva. ¿Y sabe qué pasó ahí? Me regalaron hasta una maestría en el INCAE. Y Dios, yo entré ganando, imagínense, 600 quetzales cuando había ganado 1,400 a los 23 años. Y entonces vine yo estaba muy triste, pero por tener un poquito de dignidad, y voy a aceptar ese trabajo. Y a los 2 meses me dijo el gerente, Maite, yo siento, ya averigüé de usted trabajó en Sigma, ¿sí? ¿Y por qué vino a mentir aquí?
Mira, hasta mentirosa me volví, porque no conseguía trabajo. Tuve que mentir para que me dieran el trabajo de contadora general, si yo fui gerente financiero administrativo. Pues la voy a mandar a Costa Rica a sacar una maestría, y cuando regrese la voy a poner en control del consorcio. ¿Ya veo? Cuando honré a Dios, Él me honró a mí. Porque Él honra, ¿qué? A los que lo honran. Y al que lo tiene por poco, ¿qué hace Dios? También lo tiene por poco. Y si la gente no se arrepiente ni reconoce sus errores, no hay trato con Dios. No hay trato. Sigamos. 3. Es una historia bien preciosa porque nos habla claro, ¿me? Le quitó la cabeza, ¿qué es? Le quitó la autoridad que tenía del diablo esa imagen, y le quitó las manos, le quitó las habilidades. 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios. Dagón, el dios cananeo de la vegetación, adoptado por los filisteos como su dios principal. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Dios, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mis hermanos, dentro del, ¿cómo decir? En el mundo bajo, cuando a alguien lo secuestran y le cortan las manos, ¿qué significa para ellos? ¿Quién sabe qué significa? Encuentra a la gente, a su familiar, sin manos. ¿Por qué le quitaron las manos? Porque robaba. ¿Sabe que a Dios no le gusta que usted robe? Usted puede decir, es que lo que tengo que dar por diezmo es mucho. Dios lo está viendo. Yo le mostré a Sarita un libro de los sabios de la Torá, donde dice que a veces a usted la visita finanzas, o le pasa algo que no entiende por qué, súbitamente le pasa algo, y es porque es lo que usted le debe a Dios. ¿Sí? Yo conozco gente que se enfermó y se terminó todas sus casas en esa enfermedad. Vendió las casas que tenía, porque era todo lo que le debía a Dios. Por supuesto que no era todo, pero el diablo te quita 4 veces más. Hasta David lo sabía. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Pues, ¿con qué los hirió? Con tumores. ¿Qué le habla eso a usted, Dios? Cuando la gente, mis hermanos, perdone que se lo diga, quiere la presencia de Dios estando en pecado, con el corazón sucio, con prioridades que no están correctas, ¿qué hace Dios? ¿Ah? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Y qué son tumores? Cáncer, ¿eh? En cualquier lado del cuerpo. Entonces la gente, ¿qué tendría que hacer la gente que tiene tumores? Ahí es donde entro yo con la corrección del alma. ¿Qué tendría que corregir? ¿Ah? Mi reverencia a Dios y mis prioridades ponerlas en orden. Es que era un pueblo pagano totalmente y se llevaron la presencia de Dios.
Y es imposible que se llevaran la presencia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Los hirió con tumores para enseñarles a que primero se limpiaran si querían la presencia de Dios. Así no voy a negociar, yo diría a Dios. Que se limpie ese pueblo y que pida perdón, que se lave las vestiduras. Entonces ya termina el problema. 6. Y se agravó la mano de Dios sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios, del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Dios estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico. Sí, yo quiero que le ponga atención, mis hermanos, porque es una cosa que la gente a veces, es que ¿por qué es que no sano? ¿Por qué tal cosa? Es elemental, oiga lo que dice la palabra. Aquí es para aprender, es esta cátedra para aprender. ¿Por qué es que la gente no sana? ¿Por qué? Porque es que tiene pobreza. Una persona hija de Dios no puede estar pobre, mis hermanos, nunca. Si realmente tiene la presencia de Dios. Lea usted los Reyes. Cuando fulano buscó a Dios, pero de corazón, el Señor lo engrandeció y lo bendijo en todos. Cuando lo buscó de corazón. 9. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Acrón, los ecronistas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. 12. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Miren, mis hermanos, yo he tratado gente con leucemia. Una vez traté una jovencita de un país cerca, pues no cerca de Guatemala, pero sí un poco cercano. Y miren, una patoja tan linda buscando a Dios, pero la mamá pues no confesaba nada. Entonces yo le dije: mira, le dije a la mamá, tenés que ponerte en la presencia de Dios, no mía, y confesás qué vida has llevado tú o tu marido, para que tu hijo sea así, o tus papás, pero tuviste que haber sido tener una vida demasiado fea para que pase esta de que se le contaminó la sangre. Y sí, ella era una mujer borracha, se quedaba tirada, y una mujer abusiva y agresiva con el esposo, ¿sí? Pero una mujer increíble. Dice la patoja que la encontraban tirada en la calle de tan borracha, se desaparecía por días,
y la muchachita mantenía angustia. Y esa angustia la llevó pues a que ella tuviera ese cáncer en la sangre, porque la leucemia es un cáncer en la sangre, ¿imagínate? Porque la sangre de ella estaba totalmente contaminada. Hay gente que no le da temor de Dios contaminar su sangre. ¿Y cómo se contamina la sangre? Aquí aprende usted de todo. ¿Cómo se contamina la sangre? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Criticando. Bueno, es parte. Porque si yo critico lo que estoy criticando, me lo pongo encima y se lo quito a la persona. Qué rico, ¿va? Así es que critíquenme todo lo que quieran. Rico, ¿ah? Porque me van a quitar todas esas vestiduras. Cuando usted sienta todo lo que criticó de Maite de Cuevas, usted lo está padeciendo, exacto. Pero no es eso. Pues, ¿quién me dice cómo se contamina la sangre más rápido? Sexualmente. Pues eso porque ella contaminó su sangre, porque se quedaba en la calle y se metía con el que se le daba la gana, ¿ves? Y era casada. Y contaminó la sangre de su hija. Por más que oraron por ella y todo, venía para Guatemala que orara yo, y se puso tan grave que se regresó y murió en México. Y mira que era una patoja tan linda que no se merecía morir así. O sea que esos pecados le causaron tanto dolor a esta chica. Usted no sabe el dolor que se le causa a los hijos. David, cuánto dolor le causó a sus hijos, ¿ves? Por lo que hizo. Siquiera lo hubiera padecido solo, pero padecieron sus hijos. Todo lo que hizo David se le multiplicó. ¿Ah? Ahora vamos a leer segunda de Samuel 6:1. Segunda Samuel 6:1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baalá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío. El capítulo 5 leyeron. Todo el 5 de primero Samuel lo leemos. Sí, todo el capítulo. Todo. Sí, es que yo quería ver allí cuando se llevó el arca del pacto para Abinadab, porque eso es lo que quiero yo aquí pues que... Aquí, sí, aquí dice Abinadab. Sí. Sí, el 3. Segunda Samuel 6:3. Sí. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. A ver quién sabe de aquí qué era la ley de Dios. ¿Qué decía, mis hermanos, en Éxodo? Una regla para llevar el arca del pacto. ¿Quién tenía que llevar el arca del pacto? Los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Y dónde la tenían que llevar? En sus hombros. ¿Y qué hacía un carro nuevo? ¿Y quién fue el que mandó el carro nuevo? David. David, ¿ves? Mire qué problema de David. Ay, es que, mis hermanos, la gente a veces quiere llevar al arca de Dios corriendo, ¿ves? Porque ni siquiera quiere tener la presencia de Él para cargar la presencia de Dios y no hacer nada con ella. Entonces aquí estamos viendo pues que la llevaron con ese varón. La historia es que estuvo en ese lugar 20 años. ¿Y qué hizo Dios esos 20 años con este señor? Y era un hombre, mis hermanos, que era un hombre pues israelita, porque ellos llevaron el arca a su lugar, y era pues ir con un israelita. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué hizo Dios en esa casa de Abinadab? Es como que llevaran a la presencia de Dios usted a su casa.
Si usted es un hombre de Dios, ¿qué haría la presencia de Dios? ¿Ah? Milagros, ¿Cómo? milagros, cosas maravillosas. Lo protegería, lo bendeciría, lo sanaría, le diera todo lo que usted necesita. Amén. Ya veo todo. Pero si usted lo deshonra, mis hermanos, y no está consciente de que ha hecho cosas malas que desagradan a Dios. A ver quién me hizo, supóngase que un hombre anduvo en adulterio y le hizo tanto daño a la esposa. ¿En qué momento lo perdona Dios a él? A ver, pues, ¿quién se atreve? Pero pide perdón ¿a quién? A la esposa. A la esposa. Cuando es capaz de decirle, mira, yo te quiero pedir perdón porque yo fui contigo, pero un hombre que te deshonró, te hice daño, me metí con otras mujeres. Hasta en ese momento es que Dios lo perdona. Y está en Job ese texto. Cuando los amigos de Job le quisieron pedir perdón a Dios, vayan con Job, porque él es el que los va a perdonar, no yo, le digo. Tenemos que ir con la persona con la que le hicimos daño. Ahora hay gente pues que si ya se divorció, porque la mujer fue la que pecó, hay un divorcio espiritual, que eso es aparte. Sigamos ahí. Segunda Samuel 6:3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Mis hermanos, ¿por qué es que Dios mató a ese muchacho? ¿Quién me dice por qué? Yo quiero que usted piense. ¿Por qué lo mató? Y sabe que hay tanta gente que piensa que puede ayudar a Dios. No se puede ayudar a Dios. Él es suficiente. Él es el Todopoderoso. No tenga pena, no, yo voy a orar por usted y va a ver que va a sanar. Usted no ayude a Dios. Vaya con Dios, suplíquele. Yo he estado suplicándole a Dios de madrugada por 4 personas que están de la iglesia y tienen necesidad de oración fuerte. Ir a la presencia de Dios nada más. Entre ellas, esa persona que es sonámbula. Le pregunté a Dios cómo hago yo para que sea libre. Gloria a Dios. Amén. Segunda Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios. ¿Quién me dice por qué lo mató Dios? Por extendió la mano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba contaminado y extendió la mano. Porque estaba ayudando a Dios. Según él, va para no botar la presencia de Dios. Pero más que todo lo castigó porque la insensatez de no saber que a Dios no se le llevaba en una carreta. A Dios se le llevaba ¿cómo? En los hombros. En los hombros. Y tenían que ser sacerdotes, no Finés ni el otro. Mire qué tremendo. ¿Y qué cree que pasó con estos dos después? Se murieron. Son los que murieron. O sea que uno no puede meterse a las cosas de Dios tan fácil. Yo voy a hacer esto, que mire, yo voy a orar por ella. Yo miro pastores que a veces los llaman que mire, que quiero que ore. Le han preguntado a Dios si Dios quiere sanar o es un trato de Dios con esa persona o cómo voy a orar por ella. Es una cosa seria, hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Y si hay un juicio sobre esa persona que esté impidiendo eso,
algún bloqueo, entonces el Señor te dice, hay que decirlo, y si la gente no lo hace, es problema de ella. Ya no es problema mío, sino que de la persona. Amén. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Dios a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Esto es el quebrantamiento hasta hoy. Y temiendo David a Dios aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí Dígame, el ¿qué arca. tenía que hacer David? Mire, esto es lo que hace la gente. Ay, no, mejor ya no voy a la iglesia porque fíjese que ahí están hablando de no sé qué, mejor no llego a oír eso. Y en vez de lo que quiere Dios es que se corrija el alma, se corrija la vida, que se corrija lo que estamos haciendo, que se confiese delante de Dios. Así es. Y se confesó David. Él no hizo nada. Y como no hizo nada, ¿qué pasó? Se quedó ahí el arca. ¿Ah? Se quedó perdón, voy a leer. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David. Ay, no, mejor no traigo el arca de Dios porque me puede matar a mí también, ¿verdad? Sí, pues. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo... ¿Qué era Obed-Edom? Geteo, ¿qué significa eso? Oriundo de la Filistea, pagano de paganos. Y va a ver usted la sorpresa que le tengo aquí. ¿Qué pasó en la casa de Obed? 11. Y estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, Geteo 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Y en la casa de Abinadab, ¿qué hizo Dios? Estragos, ¿ve? ¿Y por qué es que bendijo a Obed-Edom? Porque limpió su casa para darle lugar al arca de Dios. Limpiar mi casa es que limpió su corazón y su vida antes de que la presencia de Dios llegara con él. Vamos a dejar aquí y seguimos la otra semana para que vea que Dios no hace acepción de personas, sino que lo que quiere es que usted se limpie su corazón, que reconozca lo que usted no ha hecho y lo que ha hecho. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Y yo te pido, Señor, que mi casa sea la casa como era la casa de Obed-Edom, Señor. Un hombre pagano, pero que limpió su alma, su corazón para ser digno de ti. Te doy gracias, Padre, porque tú moras no entre la gente que se cree santa, sino que entre la gente que te busca de corazón, que tú eres su prioridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Y te pido, Padre, que esta enseñanza despierte el alma de la gente, que la despierte, Señor, y que la gente deje de dormir, Señor, que despierte en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que seamos esa casa donde tú entraste y bendijiste toda su casa, sus hijos y todo lo que tenía, Padre. Te damos gracias, Señor, porque la bendición de Dios trae sanidad, prosperidad, abundancia, todo lo que el hombre necesita. Eso es la bendición de Dios. Y yo necesito, Padre, tu bendición sobre esta iglesia. Y por eso predico de esa manera, para que la gente cambie, para que merezca tu bendición, Señor. Por Cristo te lo pedimos, Padre. Por favor, Padre, amén. Señor, bendecimos el pan y el vino. Señor, bendice, Señor, el pan y el vino. Que sea, Señor, tu mano divina la que haga que el vino sea tu sangre y el pan que sea tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor bendito. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa
con doctora Maite de Cuevas.